Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. ¿Qué tal, estimado oyente? Bienvenido una vez más. Qué bueno es que podemos juntarnos una vez más. Espero que esté pasando un buen tiempo y espero que Dios esté bendiciendo grandemente su vida. El día de hoy continuamos meditando acerca del pacto davídico. Ya en programas anteriores hemos hablado acerca del pacto abrahámico y del pacto palestino y estábamos hablando en el programa pasado acerca del pacto davídico. Y estábamos leyendo Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5, y viendo cómo Dios hace válido, Dios cumple su palabra acerca de las bendiciones que incluye este pacto con relación a que el reino o el trono de David, la casa de David, iba a reinar eternamente. Vamos ahí a Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5. Nos dice la palabra de Dios: saldrá una vara del tronco de Isaí. Recuerden que Isaí es el padre del rey David. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ah, hermano mío, algunos no entienden esta escritura. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Y nosotros sabemos que Isaí es el padre del rey David. Pero cuando leemos toda esta escritura, nos damos cuenta que no está hablando del rey David, sino está hablando de uno más adelante, de un descendiente de Isaí y luego descendiente de David, uno que iba a venir más adelante de la casa de David, el cual iba a hacer todas estas proezas que está hablando aquí. Ahora, la profecía del reino del milenio, tiene que ver con un reino terrenal. Esto quiere decir en la tierra. En la palabra de Dios podemos leer frases como el gran monte que llenó la tierra. Allá en el libro de Daniel dice que un gran monte llenó la tierra. Ese monte simboliza un reino. Vamos a comparar Daniel capítulo 2, verso 35 con Daniel 2:44. Ahora, no pierda de vista esto. El Hijo de Dios va a venir a la tierra. Cristo, el mismo niño que nació en Belén de Judea hace muchos años, el mismo que es Dios mismo, el mismo que murió en la cruz, el mismo que regresó al cielo, viene de nuevo para poner su reino en esta tierra. Un reino que es del cielo, pero un reino que es hecho aquí en esta tierra. Ahora, no es terrenal en el sentido que viene de los hombres, sino que viene del cielo, pero es terrenal en el sentido de que es llevado a cabo y establecido aquí, en esta tierra. Vaya conmigo a Daniel, capítulo 2, versículo 35, nos dice la palabra de Dios. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Recuerden que aquí Daniel está relatándole, está diciéndole al rey lo que significaba el sueño que él había tenido, de aquella gran estatua que había visto de varios metales, y que cada metal, comenzando desde la cabeza de oro, corresponde a cierto tiempo y a cierto imperio que iba a reinar en la tierra.
Ahora, ya había llegado hasta el final, y abajo a los dedos de la estatua. Hasta ese punto, en el verso 34, dice, estabas mirando, diciéndole Daniel al rey Nabucodonosor, estabas mirando en su sueño hasta que una piedra fue cortada. Y escuchen, no con mano. No, eso no es cosa de los hombres. No con mano. E hirió a la imagen en sus pies. Todo el aparato político y toda la historia de gobiernos de la tierra se viene abajo. E hirió a la imagen, a ese aparato, a toda esa historia, todo lo que los hombres habían hecho. En sus pies. Dice que lo hirió en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Se vino abajo todo. Verso 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano. O sea, se destruyó todo. Todo lo que los hombres habían hecho, todo lo que hoy parece que está bien firme, créame, hermanos, que no para siempre va a estar firme. Y luego sigue diciendo, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Quiere decir, no más, ya no más todo este aparato de gobierno que este mundo había tenido. Entendamos la palabra de Dios. Sigue diciendo, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó, escúcheme, toda la tierra. Ahora, este gran monte que llenó toda la tierra, habla de un reino, habla del reino. Daniel capítulo 2, verso 44, y en los días de estos reyes, cuando estén gobernando aquellos reyes en ese espacio, en ese tiempo, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, esto no lo van a hacer los hombres, no va a venir por la corriente política de este color, del otro color o de esta clase, sino que el Dios del cielo, entendamos esto, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, todo ese aparato de los hombres. Pero Él, hablando del reino que va a ser establecido por Dios, Él permanecerá para siempre. Ahora, hermanos míos, ¿tendrá Dios el derecho de hacer esto? Claro que sí, estimado oyente, porque Él es Dios, el creador y el sustentador de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas, y este planeta y todos los planetas y todo el universo pertenecen a Él, y Él no solamente tiene el derecho, pero el poder para hacer todas las cosas. A Él sea la honra y la gloria. Que cada ser humano un día pueda entender estas cosas. ¡Qué bendición sería todo esto! Créame, hermanos míos, que Dios va a hacerlo. Versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, todo aquel aparato político. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación, dice Daniel. Hermanos, el gran Dios del cielo, el creador del universo, pronto ha de venir a la tierra y poner su reino en esta tierra. Vaya conmigo, ahí en Isaías capítulo 11, versículo 9. Ahí nos habla algunas cosas de cómo va a ser este reino. Dice que no harán mal ni dañarán, dice, en todo mi santo monte. Esto habla de aquel gran monte que va a llenar toda la tierra. Yo quiero que subraye esto del monte, porque esto habla del reino. Cuando dice mi santo monte, está hablando de ese monte que llenó toda la tierra. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, nos dice el verso 9, como las aguas cubren la mar. Ahora, vayamos ahora un poco más adelante, en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4. Nos dice la palabra, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados,
y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová. Ese monte de Jehová que va a llenar toda la tierra y va a tener dominio sobre toda la tierra. El reino de Cristo. A la casa del Dios de Jacob, sigue diciendo el verso, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¡Ah, qué hermoso! Versículo 4. Y juzgará, escuche esto, entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos. No solo juzgará, reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Dios va a hacer todo esto, la paz va a venir, los hombres van a cambiar a todas aquellas máquinas de guerra en cosas para el progreso. La paz de Dios va a llenar. El monte de Jehová habla del reino. El reino de Cristo va a ser un reino aquí en la tierra, hermanos míos. Debemos de tener claro esto. Nunca vamos a entender completamente esto si no aclaramos esto. Cristo, el Hijo de Dios, va a venir y va a reinar aquí en esta tierra. Y todos los demás gobiernos del mundo habrán pasado, como lo hemos leído. Hay muchos pasajes en las Escrituras que nos hablan de esto. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor, y nos has hecho para nuestro Dios, escuche, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Quiero decirle que este pasaje está hablando de este reino milenial. No está hablando del estado eterno, de eso vamos a predicar luego, vamos a meditar luego. Estamos hablando del reino de Cristo, un reino que es real, un reino que es aquí en la tierra, y un reino que viene por la fuerza de Dios, por Dios, que es establecido y mantenido por Dios mismo, en su Hijo Jesucristo. Daniel, capítulo 7, verso 14. Nos dice la palabra del Señor, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, subraye la palabra todos, no dice algunos pueblos, algunos sectores, no, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Entiende la Escritura, estimado hermano? ¡Qué bendición es esto! Hermano, debemos esperar con ansias esto. Saben, hermanos míos, que aun cuando oramos y aun cuando repetimos muchos el Padre Nuestro, no entendemos lo que estamos hablando. No dice en cierta parte el Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como es hecho allá arriba en los cielos, también aquí en la tierra. ¿Sabe? Eso se está refiriendo precisamente a esto, hermano mío. Todos los habitantes, todas las personas que vivamos, que estemos ahí en este reino, vamos a estar en total armonía. Vamos a vivir de una manera, hermanos, como nunca la raza humana lo ha hecho. En Isaías capítulo 11, versos 6 al 8 nos dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Esta habla de los animales. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Qué le parece? ¡Qué tremendo! Nunca hemos tenido esta forma de vida. Pero en el reino de Cristo, en el reino de Dios, un reino que es real, un reino que es por la fuerza de Dios, un reino que es por Dios, un reino que va a ser aquí en la tierra, todas estas cosas van a ser. Debemos de entender también cómo va a ser ese gobierno.
en el tiempo en que se estén dando todas estas cosas. El reino de Cristo, hermanos míos, va a ser una teocracia, no una democracia. Nosotros estamos muy impregnados de la democracia, lo que es la democracia, y así hemos vivido, pero quiero decirle que en el reino de Cristo va a ser una teocracia, no una democracia. La teocracia es un reino totalmente dirigido por Dios. Allá en Apocalipsis capítulo 19, verso 16 nos dice claramente quién es el rey, la cabeza, quién es el director, quién es el que va a estar dirigiendo todas las cosas. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 19, verso 16 nos dice, y en su vestidura, hablando Juan de la visión, como él había visto al Cristo, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Hermano, qué tremendo. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él reinará. Recuerden que Él es el Rey. Él vino para reinar. Pero hasta ahora no le hemos visto reinar. Pero Él reinará, hermano mío. Créame que lo hará. Cristo reinará como el elegido de Dios. Ahí en Salmo capítulo 2, verso 6 nos dice, pero yo, hablando Dios, pero yo he puesto mi rey, es un rey puesto por Dios, sobre Sión, mi santo monte. Es un rey puesto por Dios y es un rey que es Dios mismo. Cristo reinará sobre el trono de David, porque Él tiene derecho al trono de David. Hasta ahora, hasta este momento, en el día de hoy, no hay nadie que pueda reclamar el trono de David. Pero hay alguien en el cielo que tiene el derecho al trono de David y que va a venir y se va a sentar en ese trono. Isaías capítulo 9, verso 6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Porque Él es consejero, Él es Dios fuerte y Él es Padre eterno. Pero también dice, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto, hermano mío, no lo van a hacer las corrientes políticas de este mundo. No lo van a hacer la fuerza de los hombres, sino que lo va a hacer Dios mismo. Jeremías capítulo 33, verso 15 al 16. Seguimos con la idea de que Cristo va a tomar el reino y Él se va a sentar en el reino de David su padre, porque Él tiene derecho a ese reino. Jeremías, capítulo 33, verso 15 al 16. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Este es el Cristo. Y hará juicio y justicia, escúcheme, en la tierra. Es un reino en la tierra, entendamos bien esto. En aquellos días Judá será salvo, porque va a haber una conversión de los judíos. Y Jerusalén habitará segura. A propósito, Jerusalén no está muy segura que digamos el día de hoy. Hay muchos levantamientos y hay muchos peligros y hay muchos problemas en esa tierra hoy. Pero Jerusalén en aquel tiempo habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Así se llamará Jerusalén. Ahora, hermanos, Cristo reinará como Dios porque es Dios. Él no solo va a tomar el reino de David su padre porque tiene derecho, sino que Él va a reinar como Dios porque es Dios mismo. Isaías capítulo 24, verso 23. Escuche. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. La palabra de Dios nos está diciendo aquí que Jehová de los ejércitos va a reinar en el monte de Sión y en Jerusalén. Usted dice, pastor, un momento.
Usted ha dicho que Cristo es el que viene para reinar, pero aquí dice que Jehová reinará. Hermanos, ya hemos hablado hasta el cansancio y muchas veces que Jesucristo es Dios mismo, que Él es Padre eterno y Él es todo lo que la palabra de Dios nos ha dicho, y Él viene para reinar como Dios porque es Dios. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, dice la palabra del Señor, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, escúcheme, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquel niño que nació, aquel bebé que vino y que creció, es Dios mismo. Y Él murió en la cruz por nuestros pecados y regresó al cielo. Pero Él viene para reinar, para poner su reino en esta tierra. Zacarías capítulo 14, versículo 16 al versículo 17, nos dice la palabra: y todos los que sobrevivieren, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá, dice, sobre ellos lluvia. Hermanos míos, todas las naciones van a estar gobernadas por el gran Rey. Ahora, tenemos un proceso en todo esto. La Biblia nos habla de cómo se van a dar todas las cosas. Las Escrituras nos revelan el sistema, cómo Dios va a hacer todo esto. No tenemos los detalles totalmente, pero tenemos bastante evidencia, bastante documentación para entender. Digo que en la palabra de Dios tenemos bastante para entender estas cosas. Parece que David mismo va a reinar como corregente sobre Israel. Ahora, en veces no entendemos todo esto y decimos, pero David ya murió. Bueno, hermanos míos, recuerden que para Dios ninguno ha muerto. Para Dios realmente, hermanos, los que han muerto en Cristo, un día han de levantarse. Escuchen lo que dice Ezequiel capítulo 34, verso 23 al 24. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios. Y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Hermanos, qué interesante todo esto que nos habla acerca del reino de Cristo, de cómo van a darse las cosas. Todavía hay mucho más que tenemos que seguir meditando acerca del reino de los 1000 años de Jesucristo aquí en la tierra. Pero por hoy nuestro tiempo ha terminado. Hermano, yo le invito para que juntos sigamos estudiando. Y le invito también para que personalmente indague en la palabra de Dios en todas estas cosas, para que su fe sea fortalecida en todas estas promesas y todas estas verdades que están por desarrollarse en breve en este mundo. Hasta luego, Dios le bendiga. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.